Amigos, ¿cómo están? Qué gusto me da verlos en nuestro primer espacio, nuestra primera emisión del programa Cortocircuito. Este es un espacio en donde vamos a estar platicando sobre la principal coyuntura política, económica, social del sector energético en México y en el mundo. En este espacio estaré participando con dos grandes amigos míos y especialistas del sector energético, Víctor Ramírez y Paul Sánchez. Víctor, Paul, qué gusto me da que podamos participar todos juntos en este espacio. Y bueno, para que les platiquen un poco más de qué se trata este programa, pues le dejo la palabra a Víctor. ¿De qué se trata el programa Cortocircuito, Víctor? Hola, gracias, Abril. Pues bueno, Cortocircuito se trata de lo siguiente. A partir de 2013 y prácticamente desde el inicio de este siglo, el mundo ha visto una revolución energética. En México, por cambios políticos a partir de 2013, con la reforma que se concluye en 2015 y que se ha estado estableciendo, pero en el mundo también la transición energética ha hecho que nuestro mundo energético se transforme de una forma vertiginosa. En Cortocircuito queremos hablar de eso, de cómo se ha implementado este cambio energético no solamente en México, sino en el mundo, y para eso traeremos aquí a los especialistas a hablar de eólica, de solar y también de petróleo, también de gas y de todo lo que hay en nuestro mundo energético. Paul, y bueno, en este primer episodio, en esta primera emisión que vamos a tener de Cortocircuito, ¿quién es nuestro invitado estrella? ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, pues nuestro invitado estrella del día de hoy es Macario Schettino, como nosotros le llamamos el varón del Twitter. Y él se define muy claramente como hablo y escribo sobre los sucesos de México combinando una perspectiva social, política y económica, o hago numeritos y hago rayitas. Básicamente trata de explicarnos a todos qué pasa desde el mundo económico, social, político, incluso se mete mucho el tema energético para explicar muchos temas económicos de manera sencilla para que todos nosotros podamos entenderlo. Y bueno, pues va a ser una charla muy amena, ¿verdad, Víctor? Bueno, pues vamos a platicar con Macario. Van a ver que es alguien muy ameno. Quien no ha tenido la oportunidad va a poder ver ahorita cómo platicamos con él. Pero ¿de qué vamos a platicar? ¿Cuáles van a ser las preguntas? Pues las preguntas principalmente es qué ha cambiado el mundo ahora con el COVID, el mundo post-COVID-19, qué nuevos cambios en la parte económica, en la parte energética vamos a estar vislumbrando, y lo más importante es qué puede hacer México, cómo nos afecta de entrada y qué puede hacer México para salir de esta crisis y si digamos qué cambios estructurales tendría que estar haciendo el gobierno para poder salir adelante después de que pase la pandemia. Pues a mí me gustaría mucho preguntarle cómo ve el asunto de la transición energética, si se frena, si sigue, si se acelera. Hay muchas versiones en el mundo y él con su visión periférica me gustaría saber qué opina de eso, ¿no? ¿Tú, Abril? Y yo tengo una duda política. He estado leyendo mucho sobre si el COVID va a generar o va a ser el fin del neoliberalismo, el fin del liberalismo de las democracias liberales. Entonces, me encantaría que Macario, con su perspectiva política y económica, nos pudiera platicar de esto. Pero antes de ir a la entrevista, déjenme comentarles que como justamente por temas del COVID, pues estamos todos encerrados y no podemos reunirnos para poder platicar con ustedes. Así que estos primeros programas, estas primeras emisiones, van a ser con este formato a través de alguna plataforma virtual, pero más adelante, en cuanto podamos regresar a la vida, a la normalidad o al nuevo paradigma, queremos reunirnos y estar en un lugar cómodo, en un sitio cómodo para poder platicar con ustedes, tomarnos un cafecito y que todos sigamos aprendiendo y disfrutando del sector energético. Vamos a la entrevista, ¿qué les parece? Hola, Macario, buen día. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Antes que otra cosa, debo decir que sentimos una especie de padrinazgo de parte tuya, por eso quisimos iniciar contigo. Entonces, bueno, además de que tu voz es muy reconocida y tu forma de pensar coincidimos mucho con ella, pero es una especie ya para nosotros. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí, y más en estos días difíciles de pandemia, de que de repente quisiéramos salir pero no podemos mucho. Entonces, quisiera iniciar preguntándote cuál es tu perspectiva de lo que está pasando en el mundo, de lo que pasa en México y cómo ver hacia adelante, ¿no?
Al contrario, yo soy el agradecido con ustedes por esta oportunidad y por la cercanía que tenemos desde hace algún tiempo. Creo que lo que está ocurriendo es más o menos claro, es una pandemia como las que hemos tenido muchas en la historia de la humanidad. No siempre las registramos bien, pero hemos tenido en muchas ocasiones este tipo de enfermedades que se desplazan y que van cobrando muchas víctimas en el transcurso de este proceso hasta que eventualmente se detienen. De los tiempos antiguos, las que recordamos es porque tenían una mortandad muy grande. Las otras pues ni las registraban, ni cuenta se daban de lo que estaba ocurriendo porque no había conocimiento al respecto de las enfermedades. Ya en el siglo XX tuvimos una pandemia que sí se registra, aun cuando la mortandad que tuvo, me refiero a la influenza, también conocida como influenza española, la mortandad de esta pandemia fue del orden del 5%, murieron 100 millones de personas en la estimación más grande que hay, sobre cerca de 2.000 millones de seres humanos que existían en esos años, 1918, 1919. La pandemia que hoy enfrentamos es parecida en términos de riesgo. Según las estimaciones, un 5% de la población podría estar en situación crítica gracias a esta enfermedad. De hecho, en estos momentos eso es lo que tenemos de mortalidad, por ejemplo, en México. Si compara uno los casos registrados con las muertes, pues estamos hablando del 5%. El asunto es que hoy entendemos cómo funcionan, a diferencia de lo que pasaba en el siglo I, IV, XIV, incluso comparando con la influenza de 1918, hoy sabemos muchísimo más y por lo tanto consideramos que hay que evitar la muerte del 5% de la población. Y por eso empezamos a tomar medidas en todo el mundo para el primer paso que uno debe hacer en una enfermedad de este tipo, que es evitar el contagio. Después de eso hay que encontrar medicinas y si se puede en algún momento encontrar una vacuna. Esa es un poco la secuencia que habría que seguir. Estamos en el proceso de evitar el contagio y la mejor forma es el distanciamiento social. Este distanciamiento puede hacerse como lo estamos haciendo ahora, donde cada quien está en su casa y no sale, o si logramos avanzar un poco más y tomar el número de pruebas suficiente, podríamos empezar a tener mayor actividad social con tapabocas, con ciertas protecciones, con limitaciones en la densidad que puede tenerse en un lugar público como un restaurante o un lugar de reunión, pero eso lo podemos hacer cuando ya se haya controlado el pico que estamos hoy a punto de enfrentar. Entonces, pues esta segunda parte, que es el distanciamiento, provoca que dejemos de tener actividad económica. Y la economía no es una situación estática como mucha gente se imagina, es un fenómeno dinámico, es un flujo. Si yo lo detengo, se hace chiquito. Y entonces eso es lo que está pasando hoy en la economía. Freno el flujo, la gente deja de comprar. Entonces, si por ejemplo tú o yo no vamos al peluquero, como es evidente, pues el peluquero no tiene recursos para ir a comerse una torta. Y la señora de las tortas pues no tiene dinero para poder irse de vacaciones. Y por lo tanto el hotelero no tiene los ingresos que esperaba y no va a poder invertir en otro negocio. Entonces se frena toda la economía. Esto es el segundo momento y en ese momento estamos entrando ahora. Esto va a ser una contracción económica muy seria. Todos esperamos, todos los que nos dedicamos a esto, esperamos que sea la mayor contracción económica registrada en la historia de México, mucho mayor que 1995 o que 2009. Se puede comparar con 1932, pero de esa época lo que tenemos son mediciones muy distintas a las de hoy, así que pues no es una comparación muy razonable. Pero pues esperaríamos que este segundo trimestre del año, el que empezó en abril, la contracción sea superior al menos 20%. Esto es una caída importante. Para que vean de dónde salen estas cifras, la producción de automóviles en México en marzo, antes de esto, en marzo, cayó 25%.
Entonces, durante abril la caída pues será, no sé, 80%, porque están cerradas todas las plantas. La ocupación hotelera, las reservaciones en restaurantes están prácticamente en cero. Los vuelos en avión, creo que nada más vuela el presidente a hacer giras, fuera de eso nadie está usando aviones. Entonces, a la hora que uno suma todo esto, la contracción es muy grande. En todas partes del mundo, los gobiernos están haciendo planes para evitar que esta caída sea demasiado grande. No la puedes parar, pero sí tratar de que no golpee demasiado, porque después de eso viene la recuperación. Pero pues tienes que tener una base de dónde recuperar. Si se te va muy abajo la economía, la recuperación se va a hacer, no sé, imposible, pero muy difícil. Entonces, los planes económicos de hoy de Estados Unidos, de Alemania, de Reino Unido, de Dinamarca, son todos para evitar una caída mayor. Los planes de recuperación van a empezar en junio o julio y veremos otras cantidades y otros cálculos y otras cosas. En México no hemos hecho ni siquiera este plan para evitar la caída, por lo que a mí me preocupa que esta caída sea tan profunda que ya no podamos tener una recuperación decente. Y entonces, en lugar de hacer como en todas las economías, está esperando una especie de V, ahora V de vaca, aun cuando al final acabas más abajito de donde empezaste, pues te recuperas mucho, ¿no? Y eso se está esperando para Estados Unidos o para Alemania. Yo no sé si en México lo que vamos a tener es una especie de L, donde caes y ya no te recuperas, debido precisamente a la falta de acción en este momento. Al respecto, hemos estado leyendo algunos, los que leemos diarios internacionales, que mucha gente habla del fin del capitalismo, del neoliberalismo. El mismo presidente sale en su mañanera a decir se acabó, los legisladores de su partido también dicen se acabó el neoliberalismo. ¿Tú ves esto en México o en el mundo? No creo que eso tenga mucho sentido. La palabra esta neoliberalismo se usa con mucha flexibilidad, todo el mundo la usa para lo que quiere. Y entonces no sabemos a qué se refieren exactamente. En términos del fin del capitalismo, no lo creo, porque es precisamente esta forma de producción que tenemos desde hace muchos siglos la que nos ha permitido mantener vivos a 8,000 millones de seres humanos y enfrentar todo tipo de dificultades, incluyendo esta. De manera que no percibo yo nada al respecto. Lo que sí hay hoy es una diferente forma de enfrentar el problema, no dependiendo del sistema económico, sino del tipo de régimen político. Por ejemplo, China, que es un sistema profundamente autoritario, lo que hizo fue una especie de cuarentena con vigilancia específica de las personas, usando el reconocimiento facial de las cámaras, el control vía celulares. La gente está perfectamente ubicada y entonces pues esto les ayuda a controlar la enfermedad muy rápidamente, pero evidentemente también les ayuda a controlar cualquier tipo de acción social. Es un sistema autoritario. Las democracias conservadoras de Asia, les llamo así porque no hay un nombre especial para ellos, Corea del Sur, Japón, Singapur, Taiwán, que no son sistemas totalmente autoritarios, pero no son democracias como las de Occidente. Lo que han hecho es un sistema de vigilancia no tan intrusivo como el chino, no tan autoritario, pero sí de vigilancia cercana a la gente y les ha ayudado a controlar la enfermedad. Las democracias liberales como Francia o Alemania, e incluso Reino Unido, han ido combinando medidas de distanciamiento con medidas de rescate económico como las que platicábamos hace un momento para administrar. Y finalmente nos quedan los populismos, como Italia, como España, Estados Unidos, México, Brasil, en donde los líderes políticos primero menospreciaron el problema, de hecho dijeron que no pasaba nada y que había que estar abrazando y besando a la gente, y el problema se hizo mucho mayor de lo que debió haber sido. Al final, bueno, pues entraron en razón todos, de una forma u otra, o casi todos, porque aquí todavía no parece que le entendamos, y esto ya permitió pues que diera vuelta el gran problema en Italia, en España, en Estados Unidos estaba prácticamente ya entrando en el proceso de disminución de casos, no sé cuándo le tocará a México, pero en todos estos sistemas populistas ha sido diferente la respuesta.
Yo creo que lo que estamos viviendo hoy, la pandemia, no cambia profundamente a la sociedad humana, ¿eh? Lo que sí va a hacer es enfatizar a estos sistemas políticos que creo que van a entrar en enfrentamiento a partir del proceso de recuperación. Por ejemplo, ¿quién es el culpable de lo que está pasando? China, por no avisar a tiempo y porque su sistema autoritario les permitió hacer una especie de Chernobyl versión 2020. O lo es Estados Unidos, con un presidente populista que no quiso reconocer el problema y gracias a eso se amplificó. Entonces, la disputa entre este tipo de interpretaciones es lo que va a marcar, me parece, los siguientes años. No es un problema de capitalismo, es un problema de distintos regímenes políticos que están en disputa hoy mismo. Y en ese sentido, ¿cómo ves el sector energético? Hay gente que me dice que es el momento en el que se va a impulsar la transición energética, hay gente que dice que se va a frenar. Yo veo que, bueno, primero los asuntos de transición energética son de largo plazo. Hay una crisis petrolera que además no es causada necesariamente por la crisis del coronavirus, pero sí es exacerbada y acelerada por el asunto del coronavirus. ¿Cómo ves tú el sector energético mundial y un poco el mexicano? ¿No? Digo, el mexicano si logramos superar las barreras que el gobierno mexicano le pone, ¿no? Sí, pues ustedes saben muchísimo más que yo del tema energético, pero déjenme comentar lo que se me ocurre. Este proceso que estamos viviendo, que yo creo que es el fin de la era del petróleo, no creo que se vaya a modificar. Lo que se ha logrado en el transcurso de los últimos años es un avance tecnológico tal que las energías renovables ya son negocio. Puesto que son negocio, pues van a ser opciones de inversión. Si a eso le sumamos el proceso de calentamiento global o de cambio climático, que ese no se va a detener por la pandemia, si acaso se pospondrá un poquito, creo que va a haber un incentivo muy grande en todas las sociedades para moverse a energías alternativas. Y esto no va a cambiar. De manera pues que el fin de la era del petróleo sigue existiendo, no sabemos exactamente la fecha, pero yo sí pienso que estamos hablando de entre 10 y 15 años para que el petróleo deje de ser, o los combustibles fósiles en general, dejen de ser la fuente más importante o prácticamente única para el caso del transporte, por ejemplo, y empecemos a utilizar las otras energías. Creo que esto es precisamente lo que está detrás del conflicto entre Arabia Saudita y Rusia, y entre ellos dos y Estados Unidos. Puesto que el mercado de petróleo se va a acabar, no queda mucho tiempo para hacer negocio. Si uno no tiene una parte grande del mercado hoy, pues ya no sirvió. Entonces creo que esta es la razón por la cual empezó el enfrentamiento entre Arabia Saudita y Rusia, luego entre los dos y los del fracking estadounidense, para ver quién se queda con el mercado en el último cacho disponible. Y creo que eso es lo que estamos viendo y por eso la gran caída del precio del petróleo. Evidentemente la caída en demanda por el distanciamiento social también influye. Creo que esto lo vamos a seguir viendo los próximos años con sus variaciones, pero yo de verdad no veo cómo, y lo había yo dicho hace 2 o 3 años, no veo cómo el barril de petróleo va a costar más de $50. Es decir, no hay ninguna lógica en ello en el largo plazo. Entonces, estar invirtiendo en una industria petrolera en este momento no parece una brillante idea, a menos que tenga uno algo específico. Por ejemplo, la cantidad de reservas y facilidad de extracción que tienen Rusia o Estados Unidos, Rusia o Arabia Saudita, la tecnología para extraer vía fracking como Estados Unidos, o si eres un país pequeñito y de pronto tienes unas reservas enfrente inmensas, ¿no? Como es el caso de Guyana, por ejemplo, o de Belice, bueno, pues llégale, ¿no? Pero si tú ya eres un productor muy maduro, que difícilmente vas a encontrar este tipo de reservas disponibles, yo creo que lo que tendrías que hacer es irte moviendo a la otra tecnología, y este es el caso de México.
México había logrado en 2017, 2018 los mejores precios para producción eólica y solar en el mundo, en las subastas, porque tenemos buen territorio, tanto eólico como solar, que nos permitirían producir para las zonas que tenemos en riesgo, como es el caso de Baja California o Yucatán. Entonces, ese era el camino, ¿no? Me parece que era más o menos claro. La reforma energética tenía la gran virtud de que le permitía a Pemex morir con tranquilidad, sin que tuviéramos un problema serio, pues se nos iba a ir haciendo chiquita, como debe ser, es una empresa absolutamente quebrada. Pero pues este nuevo gobierno le ha apostado a una cosa diferente y los resultados no van a ser buenos, no pueden serlo. Está uno jugando contra todos los indicadores en todo el mundo, entonces, bueno, pues yo creo que se han equivocado y lo más grave es que no corrigen, porque equivocarse, pues cualquiera se equivoca, pero cuando ya tienes mucha evidencia de que esto no es el camino, pues creo que habría que corregir y no está pasando. Es lo mismo que vemos nosotros, creemos que es una apuesta equivocada, pero entonces te preguntaría yo, no para gobierno, para nivel de ciudadanos y tal vez de empresas, ¿qué harías tú en este momento de crisis? Las crisis, hay gente que dice que son oportunidades, creo que se pueden empezar a construir nuevas oportunidades a partir de la recuperación. Entonces, ¿qué recomendarías tú a los ciudadanos y a las empresas para resentir menos esta crisis o poder recuperarnos rápido como sociedad? Bueno, en términos energéticos, yo creo que el camino es esta producción autónoma, digamos, el uso de los paneles en donde se pueda o de otras opciones para productores más grandes, que no les sirve únicamente eso, pero que puedes hacerlo. Hay que buscar todavía hasta donde se pueda, porque la Comisión Federal ha obstaculizado algunas de estas inversiones, pero hay que ver hasta donde se pueda irlo haciendo. En términos en general de la economía, lo que hay que hacer primero es sobrevivir este periodo, porque si no ya no se puede hacer nada. Y esto va a ser difícil para muchos pequeños y medianos empresarios, pero tienen que tratar de hacerlo para después poder tomar la recuperación. No se puede hacer mucho desde las personas, porque nadie tiene la capacidad de movilización de recursos que tiene el gobierno. Esa es precisamente la virtud del gobierno. Por ejemplo, si hoy hay que meterle al país 3 o 4 o 5 puntos del PIB para sobrevivir, pues ninguna empresa, por más grande que sea, puede conseguir ese tipo de recursos. Esas cantidades solo las puede contratar el gobierno federal en términos de deuda. Entonces, pues es difícil para cada uno, y por eso creo que lo primero es concentrarse en sobrevivir y pensar que a partir de mediados de mayo es probable que podamos empezar a movernos ya un poco más. Y bueno, pues hay que buscar sobre este nuevo escenario cómo hacer que las cosas funcionen. Pero la verdad yo no quisiera generar esperanzas excesivas en la población. Entiendo que eso es parte de lo que hay que hacer, sobre todo ahorita que estamos encerrados y nos angustiamos, pero tampoco vale la pena crear esperanzas de algo que no va a existir. Va a estar difícil y en buena medida se lo vamos a deber al gobierno. Ni modo. Ok, bueno, pues Macario, muchísimas gracias. Me imagino que está leyendo como siempre, entonces a ti te pesa un poco menos el encierro, estás un poco más acostumbrado a estar en casa leyendo. Para nosotros que de repente tenemos que salir un poco más, sí es un poco pesado, pero creo que aprendemos mucho de ti, te agradecemos muchísimo tu participación, tu colaboración con nosotros, la cercanía que tienes con nosotros y también el intercambio constante que tenemos. Muchísimas gracias y que tengas un excelente día. No, gracias a ustedes y todos los que tienen que salir, por favor, cuídense mucho, ¿eh? Pues ya regresamos. Muchas gracias, Víctor, por la entrevista tan interesante que le hiciste a Macario, y muchísimas gracias a Macario por ser nuestro padrino de honor en esta primera emisión. Y bueno, ¿qué les parece? Vamos a platicar un poco de lo que dijo Macario. ¿Cómo ven este tema
que viene muy fuerte, que no tenemos ahorita viene una caída muy drástica de la economía, más o menos se habla que va a ser para este segundo cuarto de 20%, según lo que dijo Macario. Ya venía caída ciertos sectores como el automovilístico, la parte hotelera y turística va a estar terrible. ¿Qué vamos a hacer? O sea, él está hablando algo y me preocupa mucho este tema de la L. Que México no tiene un plan para la recuperación. En muchos países se vislumbra como la B o se ve como una U, que yo pensé que iba a ser algo así como más lenta, pero pues si vamos para acá, creo que va a ser algo muy complicado para la economía mexicana, ¿no? Para nuestros bolsillos. Pues sí, yo creo que lo que está diciendo es lo que veía. Traíamos una economía bien que mal creciendo y de repente empezó a decrecer y ahora lo que tienes es un evento económico que generaría una caída y que mantendría abajo las cosas. Yo no lo dijo así Macario, pero lo que yo entiendo es que él ve que este gobierno no necesariamente entiende la economía y entonces no tendría herramientas como reactivar y por eso él habla de una caída y de un mantenimiento por abajo. ¿De qué puede depender eso? Creo que puede depender también buena parte del sector privado. Sin embargo, si el sector privado no tiene las condiciones para invertir, no tendrías por qué invertir y por qué arriesgar lo tuyo. También se me hace muy, muy lógico y es algo que no dijo él, pero que quiero interpretar de lo que él dijo, ¿no? Hay una parte que me llama mucho la atención y es cuando él habla de que el petróleo ya no debería de costar más de $50 el barril. Me gustaría conocer tu opinión, Paul. ¿Cómo lo ves? ¿Qué es lo que hay alrededor de él? Pues hace algunos años el petróleo ha dejado de ser tan escaso como se decía. De hecho, hemos pasado de esta lógica, de esta narrativa que decía que se iba a acabar el petróleo y que tenemos que pensar en el futuro, se van a acabar los usos del petróleo, ¿no? Y esta frase que cada día se vuelve más popular de, pues la era de piedra no se acaba porque se acabaron las piedras, ¿no? Se acaba porque se deja de utilizar el petróleo como la fuente primaria de movilidad de la energía, de movilidad del transporte, perdón, porque ya incluso está dejando de ser también, al menos más allá del gas, o sea, hablando estrictamente de petróleo, también ya no es la única fuente de energía de generación eléctrica, sino que ya está siendo desplazada por generación renovable y generación solar. Entonces, al hacerse tanto petróleo, al producirse tanto petróleo, los precios que veíamos están alineados a precios abajo de los $40 por barril de petróleo. Y esto nos lleva a un modelo de negocio que tendría que ser con precios bajos de petróleo. Sin embargo, este es el último intento, un intento adicional de los grandes productores que todavía tienen costos bajos de energía, de extracción de petróleo, para lograr mantener cierto control de estos precios y estirar más la liga en los últimos años del petróleo, pues para tener recursos. No es sorpresa también que Saudi Aramco sea la empresa que está ahorita también pues buscando inversionistas en su empresa. Ya no es la joya de la corona, digo, sigue siendo, ¿no? Pero ya no es aquella que hay que proteger y que nadie entre ningún interés extranjero, sino que se están abriendo la posibilidad de, en algún momento tendremos que enfocarnos a la generación, a las renovables, y de hecho grandes parques, hermosos parques solares que se están poniendo allá es por eso, es porque son inversiones que están buscando el futuro de la energía, ¿no? Y ahorita con este tema, yo creo que tú, Víctor, eres el especialista en toda esta materia de renovables y electricidad y las grandes operadoras, no solamente esta de Saudi Arabia, sino todas están caminando a este cambio, ¿no? No del petróleo, sino convertirse en empresas energéticas. Y hoy estamos enfrentando este problema de la caída de los precios del crudo versus la caída de la demanda y, bueno, más bien la sobreoferta del petróleo. Es el momento que necesitamos ahorita para impulsar fuerte las renovables, para que realmente logremos esta transición energética, o va a haber todavía una pugna, porque va a haber, como hablamos, como dijo Macario, va a haber una pugna en materia política, de regímenes políticos. También habrá una pugna en ese sentido de los sectores para que pues, caminemos. Bueno, primero, yo creo que el sector privado como el sector energético, industrias energéticas, ya lo entendieron perfectamente
y ellos van a seguir caminando hacia renovables. Lo veamos, vaya, el cambio de nombre de Statoil no es una casualidad. Statoil se cambia de nombre precisamente porque deja de ser netamente de petróleo para volverse una empresa energética. Entonces, por ese lado yo creo que va a seguir, y como dijo él, ya es negocio y va a seguir cada uno en sus negocios, y es mejor negocio todavía las renovables porque no tiene un costo tan variable y tan inestable como el de los hidrocarburos. Pero por otro lado, viene una parte que son los estados, y en donde tienes estados como el mexicano, que a pesar de que ya hay soluciones tecnológicas en alguna otra parte del mundo, en México seguimos pensando que tenemos que mantener un respaldo 1 a 1 de renovables y de firmes, que en otros lugares sería realmente absurdo, ¿no? Y que incluso es más económico. Pero bueno, hay un asunto ahí, y es donde quiero rezar la pregunta. Hay un asunto ahí más ideológico, y ahí era tu gran pregunta. Hace unas semanas decías tú, o me preguntabas, oye, ¿tú coincides con los columnistas que dicen que se va a acabar el periodo neoliberal, si lo quieres ver así, o el capitalismo? Fue de donde salió la pregunta a Macario, y pues Macario responde que él no ve eso. ¿Con qué te quedas tú de esa parte? Yo me quedo con la parte de... es que yo creo que es una mezcla entre la parte política y la parte económica. O sea, me parece que lo que va a suceder es que va a haber un gran crecimiento en los regímenes nacionalistas, en la parte xenofóbica, que no es nueva. O sea, ya viene, por eso fue el Brexit, por eso ganó Trump, por eso ha ganado Putin, por eso Bolsonaro, por eso igual México. O sea, ya es una tendencia que viene de países populistas, o de líderes populistas con un realzamiento del nacionalismo, en algunos países este fortalecimiento o crecimiento de la xenofobia, y con esto de ahora me parece que va a ser más fuerte todavía. O sea, lo que quiero decir es, ahorita todos tenemos miedo, se están cerrando fronteras en los países, vamos a tratar de enconcharnos cada vez más. Yo no sé si las cadenas, por ejemplo, las cadenas de suministro, las cadenas globales van a seguir en la misma tendencia, porque va a haber mucho miedo en este sentido de voy a abrirme nuevamente y si se cae el otro país me caigo yo también, o se van a parar mis cadenas de suministro. Entonces, lo hemos visto también desde algo tan pequeño como la gente los servidores de salud, cómo han sido agredidos. ¿Por qué? Porque están en contacto con la gente enferma de COVID. Entonces, me parece que cada vez estos regímenes nacionalistas, populistas, se van a fortalecer mucho. Y en la parte económica, sí van a seguir los mercados, sí creo que va a continuar el liberalismo, pero creo que hay un capitalismo autoritario y un capitalismo liberal, como lo que sería una Alemania, por ejemplo. Entonces creo que se va a fortalecer muchísimo más un capitalismo de Estado en la parte económica, o sea, un régimen como China, como Rusia, en donde el Estado va a tener más participación dentro de los mercados, pero van a seguir permitiendo ciertas libertades a nivel mercado y económico, y creo que se van a debilitar lo que serían los capitalismos completamente liberales, ¿no? Eso pues, es lo que yo siento que va a suceder. No sé qué opinas, Paul, que tú también eres internacionalista. Fíjate que estás describiendo mucho el final de la época del liberalismo clásico, por allá por 1929-30, con la Gran Depresión. Eso es lo que pasó. O sea, realmente todo el mundo estaba tratando de generar una estrategia para mantener el libre mercado, el libre flujo de la oferta y demanda de servicios y bienes. ¿Y qué pasó? Las economías se cerraron. ¿Y qué pasó? Gobiernos autoritarios, el fascismo, el nazismo, las industrias, digamos, los estados
más interconectados, estamos más comunicados, vemos al instante cómo está Francia y vemos al instante quién se está muriendo. Quizá no es tan letal como fue en su momento otras pandemias, la española, pero si estamos viendo, esto es lo que queremos, esta es quizá la carta, el comodín que tenemos que ver cómo se mueve, que esto es lo que podría impedir que no se cerraran las economías y que siguieran circulando esta globalidad, internacionalidad que es en el mundo. Yo no digo que se acabe el liberalismo, o sea, definitivamente no, creo que va a ser el fin del liberalismo. O sea, creo que va a haber un debilitamiento del liberalismo, pero definitivamente estamos en una globalización. Sí, yo creo que, y del autoritarismo. Y lo que digo es eso, o sea, el final del día es el único gambito, el único comodín que tenemos es el poder estar comunicados de manera instantánea, las redes sociales, o sea, es lo único que podría ser diferente con lo que pasó hace algunos años, a principios del siglo pasado. Eso es el único cambio, lo único que veo diferente, pero si no, estaríamos viendo eso, ¿no? Democracias menos liberales, democracias más autoritarias, o digamos más planeadas, si las queremos ver desde un término económico, que podría derivar en menores libertades para todos. Ahí, mira, les quiero poner un caso rapidísimo, nada más, lo que está pasando con los países como Corea, como Vietnam, en donde si bien no son países completamente autoritarios, estatistas, ahorita a partir del COVID están teniendo un fortalecimiento en la parte de la vigilancia. Hay camaritas por todas partes, les vigilan la temperatura, saben casi lo que piensan, cómo sienten, cómo sueñan. Entonces, creo que la cosa va a tender por ahí. Y no son democracias liberales, como decía Macario, en el estricto sentido de la palabra, occidentales de las que conocemos. Son democracias que han partido de economías planeadas. El caso de Sudcorea es eso. Allá antes tú no podías elegir tu carrera. Si eras bueno para ingeniería, terminabas en una ingeniería. Y si el gobierno necesitaba una ingeniería, digamos, gente entrenada en artes marítimas o ingenierías en acero, eso es lo que podías estudiar. No había decisiones. Yo quiero estudiar biología molecular, perdón. Bueno, a ver, explica por qué nos reímos, para que conozcan quién es Víctor. Nuestro amigo Víctor es doctor en ¿qué, Víctor? Energía biológica. Biología molecular y biotecnología. Así es. Pero bueno, de eso se trata, nomás para yo despedirme yo aquí. Bajar. Cafecito energético, de poder platicar con ustedes, podernos reír de estas cosas. Y pues, Víctor, Abril. Víctor, ya estamos por despedirnos. Primero que nada, eso de la biología molecular pareció que como cuando Aramco mandó precios con descuento al mercado asiático. Iba directo para mí, pero bueno. Yo me quiero finalizar con una recomendación a un video bastante más largo, una conferencia que da Macario Schettino para la Fundación Naumann, que creo que ya lo han visto ustedes, y en el que habla un poco de estos ciclos que se van dando y que él cree que este nuevo ciclo se puede acabar por ahí de 2038, le pone una cifra aunque no asegura, dice que él cree que se puede acabar por ahí de 2038, y si es más bien a la invitación a estar, lo que hace al final de su conferencia, invitar a hipercomunicarnos, generar eso, que esta red vaya creciendo y cada vez comunicarnos más y podernos comunicar con la gente que nos está viendo y que nos dé el favor de tomarse el tiempo para vernos. Entonces yo no me queda más que agradecerle a Macario, obviamente, agradecerles a Abril, a Paul, y esperamos vernos pronto en la siguiente. Y yo, para finalizar, solamente les quiero decir que tampoco nos asustemos, que todo es un ciclo, todos nacemos, nos reproducimos, morimos. Y igual los regímenes, igual los tiempos, en la política, en la ciencia política se les llaman cliffs, son esos movimientos sociales, políticos, industriales que han llevado a hacer cambios. Hoy la pandemia nos ha llevado a hacer este cambio. Lo que tenemos que hacer simplemente es adaptarnos, es innovar, es encontrar nuevas formas de crecer, y como dice Víctor, de mantenernos comunicados y de encontrar estas nuevas formas de incluso generar nuevos recursos, ¿no? Entonces, pues les agradecemos muchísimo esta primera emisión a Macario, Paul,
Víctor, muchísimas gracias por esta primera mención. Esperemos que haya muchos y que les haya gustado. Muchas gracias, que estén todos muy bien.